Bienvenidísima, bienvenidísimo un día más a este canal. Mi nombre es Sara y vengo a clarificarte un poco qué está pasando en el cielo o qué energía hay en este momento para poder entenderlo y alinearte un poco a estas frecuencias, a esta información y entender en qué proceso te encuentras de tu vida y saber un poco qué circunstancias hay en el ambiente para que no dobleguen esas circunstancias, sino poder conectar con, oye, ¿qué me está queriendo decir mi vida en este momento? ¿De qué quizá me tengo que hacer cargo? ¿Qué quizá tengo que soltar? O esto que está ocurriendo, ¿para qué está ocurriendo? Porque es súper importante entender que todo tiene un para qué. Entonces, esto nos hace eh, más dueños de nuestra dirección y no nos hace víctimas de las circunstancias. Y este es un poco el por qué estamos aquí, ¿no? No para pensar en, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Sino, ok, esta es la energía, ¿cómo está afectando en mí? Dependiendo de cómo, si conoces tu carta natal o cuánto conoces astrología, como es para que se pueda comprender y para que lo puedas aplicar, siempre voy a intentar buscar muchos ejemplos para que puedas saber cómo está funcionando porque no tienes por qué saber la parte técnica y a veces uno se puede perder en la parte técnica y decir, vale, sí, Marte está entrando en Escorpio o está en Escorpio justo en este momento, que vamos a hablar de eso, está conjunto a la Luna. Ok, no todo el mundo entiende o igualmente dependiendo de cómo estamos en cada momento vital o cómo esté la conciencia, porque no quiere decir que aquí haya distintos grupos de gente que tenga una conciencia, gente... eh, pasamos por diferentes puntos vitales y vamos elevando de a poquito la conciencia. Habrá personas que no sigan ese camino y que prefieran ir un poquito para atrás. Entiendo que esas personas no estarían aquí, con lo cual vamos a indagar en todo esto y a medida que vamos creciendo, que tú vas creciendo, que yo voy evolucionando, que tú vas evolucionando y que vamos caminando juntas o juntos, pues nos vamos encontrando también un poco en este diálogo semanal para poder entender un poco mejor todo ello. Y es un trabajazo también el intentar explicarlo con ejemplos, porque al final siempre, lo fácil es explicarte las alineaciones, pero quiero que saques provecho, quiero que entiendas de verdad cómo la astrología es un espejo que nos muestra los procesos en los que nos encontramos y cómo poder conectar con ellos y entender lo que está ocurriendo, porque puede haber personas que en este momento digan, madre mía, este momento es un caos. Y cuando indagas un poco en la conversación con las personas, cuando hablo con vosotras y con vosotros, y lo sabéis, la gente más cercana, empezamos a desgranar y a desglosar todo esto, sobre todo en acompañamiento, y se empieza a poder ver que quizá ahí hay una atadura o un aferramiento a una parte ya vieja de ti misma, mismo o de algún tipo de relación que ya no va para más. Lo que pasa que el miedo a lo desconocido pues hace que prefiera entender que, ay, a ver si pasan los eclipses porque me están dejando barrida, en vez de entender por qué estoy barrida, por qué estoy tan arrastrada, tan cansada. Igual es que me estoy resistiendo a algo que la vida me está queriendo modificar para que puedan entrar otras cosas mejor a mi vida o para que yo pueda conectar con otro camino mucho mejor para mí. En el día de hoy, en el que estoy grabando esto, 24 de septiembre, tenemos una activación muy importante porque la luna pasa cada 2 días y medio por signo y activa, es una gran activadora la luna. Cada vez que hay circunstancias, a lo mejor que podemos ver más a nivel mundial, porque a nivel mundial como que es más visible, ¿no? Es más fácil verlo por fuera que verlo en nosotros, pero al final también es un reflejo barra espejo. Se activan cuestiones siempre a los pasos de las lunas. Y hoy en concreto tenemos la peculiaridad de que la luna está conjunto con Marte en Escorpio, y ahora traduzco.
Sería interesante que si sabes de astrología, mires en tu carta natal dónde se encuentra eso, en qué área de la vida tienes la energía Escorpio. Todos tenemos Escorpio en la carta, porque ahí vamos a ver algo bastante potente que va a tener un eco en la lunación del 7 de octubre. Y va a ser importante tener esto en cuenta porque esto crea una tensión fuerte con Plutón. Y cada vez que Marte y Plutón se juntan, sobre todo en tensión, en nuestras vidas no hay nada que pase pies puntillas y suele estar el ambiente tenso. Suele estar el ambiente tenso. Lo que nos está pidiendo, sobre todo, es que hay algo que está requiriendo de una transformación personal muy potente. Tiene todo el sentido, viniendo de un par de eclipses, y tiene todo el sentido que ocurra esto. La energía es tan sumamente mágica que es perfecta en sí misma, porque con esto, con esta situación, como la luna es la emoción, nos va a intensificar eso que a lo mejor no estamos queriendo ver y que necesitamos de una vez por todas transmutar, transformar. Y en palabras escorpiónicas sería, no sé si lo puedo decir aquí, me arriesgo o no, eh, la gran M del ego o el trascender del ego, ¿no? Claro, es que como está todo también súper capado en cuanto a palabras, es que me llega a parecer hasta absurdo, pero bueno. Entonces nos está pidiendo que dejemos ir eso que ya se nos ha mostrado, pero ahora lo vamos a sentir. Entonces, como esto va a estar muy candente desde el día 23, 24 y 25, observa mucho qué has estado experimentando, qué emociones has estado sintiendo, qué ha activado esa emoción. Y este es el gran tip que te va a ayudar mucho a entender qué es esa parte que necesitas soltar, ¿no? Puede ser, evidentemente, pues una forma de pensar, algo a lo que te estás arraigando, un patrón, alguna rutina o algo que estés viendo que necesitas sacar y soltar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que me está afectando mucho circunstancias que están ocurriendo en el panorama mundial. Entonces, seguir estando informada, pero como está involucrando mucho mi energía, tengo que balancear y equilibrar un poco eso. Entonces tengo que darme más espacios para regular mi energía, para no dejarme arrastrar, porque realmente lo que necesita el mundo en estos momentos es más centro que polaridad. Así que estoy necesitando más espacios y más momentos para poder conectar conmigo y para poder transformar pues puntos de vista fijos. Y en este caso pues estoy trabajando mucho a través de Access y haciendo muchos aclaradores para poder y mucha meditación para poder estar en mi centro y poder aportar pues luz y centro al mundo, que es muy necesario. Te voy a dejar unas meditaciones que puedes hacer para poder aportar también esa energía al mundo sin dejar de discernir y sin dejar de tener un sentido crítico y sin dejar de reivindicar, porque estamos en la era Acuario, nos va a tocar reivindicar básicamente porque eh, Plutón en Acuario, el poder de la transformación va a estar en el pueblo y sobre todo va a estar en el ambiente más periférico, no va a estar tanto en los centros, sino va a estar pues, en lugares insospechados, ¿no? No tanto insospechados, pero quiero decir que evidentemente desde los centros o ciudades más céntricas o así no va a estar tanto, sino que probablemente va a estar más en ciudades en las que uno no se lo pueda esperar, ¿no? Em, entonces, esto es como un poco ejemplo para que puedas ver qué cuestiones, ¿no? Pueden estarse revelando, porque pueden ser muchas cuestiones. Puede ser que casi siempre cuando escuches esto te vayas a ese ámbito más externo, ¿no? Transmutar, transformar una relación, un trabajo, que también,
puede ser, pero en un 95% va a tener que ver con nosotras y con nosotros. De ahí que haya personas que digan, ah, pues no, no estoy sintiendo nada, ¿en serio? Pero te has dado el permiso de sentirlo, es como en el momento del eclipse, te has dado el momento de sentirlo y así. En otra red social abrí unas cajitas de diálogo para conversar sobre el momento del eclipse y muchas personas, y es maravilloso que se diesen ese permiso de... hubo personas que me dijeron, como lo dices tanto, pues probé y ha sido maravilloso, realmente maravilloso. Lo dejaré también en, en esa red social en destacados para que podáis verlo si queréis ir por allí. Y si no, pues por aquí nos vemos en esta otra. Y hubo otras personas que, bueno, pues les pilló haciendo otras actividades o incluso en familia, pero luego cuando llegas a casa puedes hacer ese ejercicio, que no hace falta que sea 1 hora, 2 horas, sino el respirar y estar, pues quizá 10 minutos, 15 como muchísimo, además, con 5 minutos que te des, porque el tiempo en meditación puede ser muy extensivo, aunque sean 5 minutos, pero sí el poquito a poco entrar dentro y ver qué es lo que pasa dentro, porque al final lo de fuera es un reflejo de lo que ocurre dentro y no huir de ti, porque muchas personas huyen y luego acaban petando por un lado o por el otro. De esto también hemos hablado en la masterclass de los elementos, que ha estado muy guay. Si la quieres adquirir, me puedes escribir. Lo hemos tenido que dividir en 2 días. Vamos a tener un siguiente encuentro y estoy muy contenta por eso, porque voy a volver a ver a las personas y vamos a seguir practicando cocinas. Y al final todo es muy revelador cuando tú quieres verlo y cuando tú te quieres contar verdad. Porque si tú no te quieres contar verdad y tú prefieres seguir diciendo quizás sea lo de fuera todo el problema, pues evidentemente no vamos a hacer mucho. Dicho esto, hay algo para cerrar con este punto. Como Marte es cirugía y es la espada y es el cuchillo también, hay algo nuestro que toca cortar y es probable que nos toque hacer una autocirugía energética, mental, espiritual, de creencias, de nuestra forma de relacionarnos o lo que sea, que se nos va a estar revelando y a lo mejor no es algo que tengas que hacer en ese momento, pero que lo puedas ver ya en ese momento. Y la pista va a estar en la casa en la que tengas la energía Escorpio y lo que haya dentro de esa casa. Para personas que hayáis nacido entre el 82 aproximadamente y el 94 aprox, pues ahí vais a tener a Plutón, con lo cual va a tocar temas de poder, temas de profundidad, temas de miedos, temas de traumas, pero temas también muy transformadores y muy poderosos, cosas muy poderosas de vosotras y de vosotros, con lo cual, a ver, y bueno, pues personas que tengáis otro tipo, otros planetas y demás, pues ahí evidentemente pues va a tocar temones, temones. Luego, hablando de la luna llena en Aries que vamos a tener, ya es la primera luna en Aries que no está dentro de eclipses, con lo cual hay un refresh de esta energía en la que podemos observar cómo están nuestras emociones en esta energía. Pero sí que vamos a percibir quizá un impulso o una tensión más bien entre el impulso de independencia y necesitar tener en cuenta o negociar con un otro. Es ese toma y daca de quiero yo por mi cuenta, yo solita, y entender que también hay más personas en la ecuación que no vives sola o solo en este mundo, ¿no? También a lo grande, por así decirlo. Entonces va a ser un momento en el que vamos a estar trabajando el honrar nuestra propia identidad sin perdernos equilibrándonos en los otros. A veces cuesta un poco el entender cuál es el equilibrio entre lo que tengo que negociar o gestionar con un otro. Puede ser una pareja, puede ser una socia, puede ser un socio, puede ser una amiga, un amigo, relaciones en el trabajo o incluso relaciones interpersonales que tengas tú en tu día a día e incluso, yo qué sé, hasta la relación con
con la telefónica, por ejemplo, ¿no? Es que a veces nos vamos claro, a los temas más cercanos, pero pueden tratarse de muchas cuestiones, cuestiones que puedan tener que ver también con temas burocráticos también, por supuesto, pero va a tener mucho que ver con la relación de convivencia con otros seres, teniendo en cuenta nuestra individualidad. El tema aquí es, ¿sabes cuál es tu individualidad? ¿Sabes cómo es tu individualidad sin esas capas de condicionamientos, de deber ser, de etiquetas que te has estado poniendo a lo largo de tu vida? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu individualidad? ¿Y cómo te manejas tú individualmente de forma sana? ¿No? ¿Cómo te autoafirmas en tus emociones? Sería la pregunta también. ¿Cómo has estado trabajando también las emociones? Me ha apuntado aquí una pregunta interesante que quería hacer, que es, ¿sabes cuál es tu verdad? Sabiendo que no hay una verdad absoluta, pero en estos momentos, ¿cuál es tu verdad versus lo que te han dicho que tienes que ser, versus lo que te han dicho una y otra vez que eras o que percibían de ti o que creían de ti o que consideraban que tú tenías que ser, ¿no? Es como afirmas tu mundo emocional y cuál es tu relación con tus emociones después de tantos clímax emocionales que hemos estado viviendo en estos momentos, ¿no? Es muy interesante el que puedas indagar y entender y ver y analizar, vamos a usar un poco de objetividad en esto, ¿no? Analizar, si, por ejemplo, escribiendo se puede objetivizar muy bien si luchas con tus emociones o dialogas con ellas. Y me dirás, ¿cómo puedo saber eso? ¿Te paras a sentirte? ¿Te paras a sentir? Cuando estás en un momento X de tu vida, buscas huir o te ahogas en un mar de lágrimas o buscas salir y despejarte o hablar con alguien o buscar que alguien te ayude a solucionar o te paras un momento y introspectas, no pensar, sino vas, sientes las emociones e intentas equilibrarlas o saber qué está detonando, porque es muy probable que sea lo primero que busques muchas formas de huir de esa emoción incómoda antes que dialogar con ella y entender qué es lo que te está queriendo decir o entender por qué te ha saltado esa emoción tan potente con esa circunstancia que ha podido detonarla, ¿no? Pero que esa emoción ya estaba ahí, solo que la situación lo ha detonado. Sería batallas con tus emociones, tienes luchas internas con tus emociones, batallas, huyes, desertas de tus emociones, porque hay que tener en cuenta que las emociones son una parte de ti. Entonces, si huyes de esa parte, estás huyendo de una parte de ti, con lo cual hay partes de ti por ahí desperdigadas. Y además es que vamos, no hemos entrado en la temporada de Escorpio, pero es como si ya estuviéramos dentro de la temporada de Escorpio, entonces el clímax emocional va a ser muy fuerte, muy denso, muy potente y va a estar removiendo muchos temas escondidos, ocultos, pero muy transformadores a la vez. Lo que pasa es que como estaban ocultos porque daban miedo, no los estamos no los estábamos pudiendo ver, ¿no? Entonces, más cosillas así interesantes, es que hay mucha energía escorpiónica. A mí Escorpio me encanta. Yo tenía un rechazo muy fuerte con la energía Escorpio. De hecho, si tú rechazas algún tipo de energía, puede ser que tengas algún tema con esa energía dentro de ti. Efectivamente, yo cuando descubrí por qué rechazaba tanto la energía Escorpio, entendí que era porque había una parte que tenía que ver con esa energía dentro de mí que no estaba integrando, ¿no? De ahí viene también mi parte, bueno, y de muchas otras, el afán que tengo por la integración de las energías, porque es cuando integramos las energías, las vivenciamos, las trabajamos, es ahí cuando comenzamos a poder liberarnos, a vivir esa energía en energía elevada, poder liberarnos y poder conectar con los dones, talentos, recursos, con nuestro equilibrio, poder manejarnos desde un lugar mucho más sano, mucho más centrado, mucho más gozoso, mucho más liviano
Y esto no quiere decir que no sintamos emociones densas, ni mucho menos, sino que podemos ver más allá, podemos transformarlo más rápido, incluso no nos quedamos anclados en otros temas y seguimos en ese proceso de crecimiento, ¿no? Es un antes y un después y es absolutamente maravilloso el poder ir integrando de a poco porque también eh, mejoras la relación contigo misma y cuando mejoras la relación contigo misma mejora todo, lo externo, pero absolutamente. Y el cómo incluso te tomas las cosas, el cómo te tomas las acciones o reacciones que tengan otras personas. Porque puedes entender, ¿no? Desde qué punto, desde qué no, o qué tiene que ver contigo, qué no, cómo gestionarlo, cómo conectar con ello, cómo conectar con las otras personas y cómo poder también responsabilizarte de si ha habido algo que tenía que ver contigo, ¿no? Interesantísimo. Eso si quieres, me puedes preguntar si necesitas hacer algún trabajo de este tipo. Si no has hecho nunca tu lectura de carta natal, yo te recomiendo primero hacer la lectura de carta natal para entender un poco cuál es tu temor en estos momentos y ver qué es lo que necesitas y luego ponernos manos a la obra en acompañamiento. ¿Por qué en acompañamiento? Porque ahí entre sesión y sesión procesas todas las herramientas que vamos viendo, que vas incorporando en tu vida y no lo haces sola, sino que me tienes ahí al otro lado para, oye, Sara, me está pasando esto, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? Y me estoy dando de cuenta de esto, entonces ahí te apoyo y no solo es propiamente en la sesión, ¿no? Entonces es un camino que recorremos juntas o juntos muy bonito y muy transformador también. Entonces, bueno, pues en la cajita también tienes el cómo contactar conmigo, cómo escribirme, por si quieres iniciar estos procesos. La época Scorpio iba a decir una palabra malsonante, pero es maravillosa para realizar todo esto porque se presta mucho y ayuda mucho a conectar, ¿no? Porque es una época muy, muy potente. A mí es que me encanta, es una de las épocas que me han encantado y me han gustado siempre desde niña. No solo por la época brujil, sino por todo en general. Bien, que me voy por las ramas. Dicho, hay una acción por indagar en la profundidad interna de la psique. Va a ser un momento en esta lunación alrededor, sobre todo, ya te digo que una semana antes esto va a estar bastante potente, bastante caliente, pero además Marte es muy rápido y Marte está en una de sus energías, entonces está muy cómodo ahí. Se va a juntar con Mercurio, entonces existe esa activación de poder profundizar más y más y más y más en dónde, en qué lugares cediste, perdiste, diste, regalaste tu poder, eh, en qué circunstancias, relaciones, situaciones pasadas, teniendo la oportunidad de entender por qué lo hiciste, de recuperarlo y de recomponer esos pedacitos de alma que han quedado por ahí dispersas por el mundo, ¿no? Esto me recuerda mucho a una técnica nueva que estoy desarrollando, que estoy haciendo, que es recapitulación tolteca, que es ir recuperando partes de tu energía y de tu poder que dejaste ahí en otras situaciones y tal. Y es un viaje también muy bonito. Eh, y es algo que nos recuerda la infinidad de potencial, poderío, de energía que tenemos dentro de nosotros y de nosotras y que podemos sostener. Solo que como estamos en una sociedad que tiende al desempoderamiento, pero al final tiene sentido, ¿no? Una sociedad empoderada es una sociedad mucho más manipulable, una sociedad que cada individuo entiende cuál es su poder, sus circunstancias, sus habilidades, su servir, su ayuda y su individualidad, pues es como, uff, estas personas tienen sus pies bien puestos en la tierra y tienen un sentido crítico muy desarrollado. Es muy difícil poder manipular a personas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, a través de redes sociales nos muestran personas influyentes o cada vez como que se da más bombo a personas influyentes que te muestran influyentes que te muestran su vida, como que la aspiración que todo el mundo tiene que tener es a viajar en business, a tener los mejores cavas, las mejores experiencias, bla, 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 bla.
está muy bien porque, oye, a quién no le gusta de vez en cuando saborear, pues, pues, por ejemplo, una buena comida, ¿no? Pero quizá no todo el mundo aspira a viajar en jet privado, ¿no? Quizá haya personas que aspiren a tener un huerto, y eso no quiere decir que no sean personas ambiciosas, sino que su ambición está redirigida a otro lugar, ¿no? Parece que se nos dirige a un prototipo de algo, ¿no? Y si viene desde el corazón, si tú lo anhelas y va conectado contigo, está genial. Pero mm, revisa si realmente estás anhelando algo que te están poniendo delante y que no estás distinguiendo o no te has parado a discernir si tiene lógica para ti, para cómo eres tú y para cómo es tu vida, ¿no? Así como lo que mostramos y no mostramos también en redes, y el por qué lo muestras. Lo muestras por recibir una validación externa, porque simplemente te apetece compartirlo, porque esperas una reacción, porque esperas un aplauso, ¿no? Eh, lo que sea, es muy importante también analizar todo esto. Todo esto para poder recuperar esos trocitos de alma que son muy tuyos, ¿no? Secretos escabrosos revelados, pues seguramente también. Seguramente veamos cosas que se nos van a poner así los ojos de temas fuertes, porque Escorpio es fuerte, ¿no? Am, pero bueno, sobre todo a mí me interesa que puedas indagar en esa profundidad interna y en poder sacar esas cuestiones que están ahí en el inconsciente, esos ladrones de poder que has tenido en tu vida o que quizá tengas ahora para que puedas conectar contigo, con lo que a ti te hace bien, y que puedas conectar con los recursos que son tuyos y que son potentes y que te van a ayudar a conseguir aquellos objetivos y metas que tú realmente quieres conseguir a día de hoy y sueños, anhelos que vengan desde aquí, siempre os lo digo, ¿eh? Es muy probable que haya una necesidad de hablar con franqueza, porque al final la energía ariana en energía elevada y en energía equilibrada es algo que es claro, es directo, va al punto, no va con demasiado maquillaje y quizá también recibas esa franqueza. Entonces, siempre si es desde la educación y desde el respeto, por supuesto que bien recibida está o bien expresada y explicada está. Es probable que haya un clímax emocional también de batalla, pero aquí lo interesante va a ser en qué, cómo lo gestionas tú, evidentemente. Y yo te diría que para poderlo gestionar de una forma también más elevada es afianzar muy bien cuáles son tus innegociables, cuáles son tus valores a día de hoy, qué límites no vas a dejar franquear y que tengas tu paz como valor principal, porque puede ser que personas que a lo mejor vayan más como pollo sin cabeza, pues sí vayan a batallar. Habrá personas que sí, habrá personas que no, habrá personas que lo experimentéis, habrá otras personas que no, pero por si acaso informo a navegantes y tripulantes sobre todo esto, y que entiendas o que sopeses bien o que analices qué batallas sí quieres librar y qué batallas no quieres librar. ¿Cuál es como qué pesadez, esto es que no me compensa, ¿no? Como muchas conversaciones que se pueden tener a día de hoy con personas, es que no quiero poner muchos ejemplos para no meterme en muchos berenjenales, ¿no? Pero bueno, más o menos quien quiera puede entender, ¿no? En el que hay varias polarizaciones muy fuertes en general, en un montón de puntos de vista de todo. Entonces, oye, ¿de verdad va a servir de algo que tengas una conversación agitada con una persona si ves que la persona no escucha, no se abre a escuchar y lo único que quiere es confirmar su sistema de creencias y echarlo, expulsarlo y no quiere mantener un diálogo, no quiere ver tu punto de vista? Desde luego que para mí eso no es una batalla que yo quiera liberar. Si veo que una persona de enfrente no quiere escucharme, no está dispuesto y veo que su motivo principal es
confirmar su sistema de creencias, confirmar lo que esa persona cree y confirmar todo esto, ¿no? Entonces, ten en cuenta que puede que algún equilibrio se pueda romper, pero siempre será para construir otro equilibrio o que algo se desequilibre para poderlo equilibrar de una forma más alineada. Se me ha caído el anillo, más alineada como estás tú a día de hoy. Así que esto os traigo para la lunación del 7 de octubre y sobre todo unas semanas antes. Así que pues ya me contarás, te leo en comentarios. Te animo muchísimo a que le des a me gusta, a que lo compartas si sabes de alguien que le pueda venir bien, que le pueda servir, porque si no hay movimiento, pues esto no se mueve, estos mensajes no llegan y sobre todo, pues quiero aportar mi grano de arena y que la gente pueda entender y conectar con las energías para mejorar su vida. Así que yo te lo agradecería muchísimo y que me cuentes y me comentes cómo lo estás viviendo, cómo lo estás experimentando, si hay algo que te ha calado más, si hay algo que ya está ahí un poco candente, porque ya os digo que la energía de Marte es muy rápida y Marte es el regente de la lunación, por eso he querido venir con todo este tema ya, ya de ya, así que pues te deseo una feliz lunación, feliz luna llena, chao.